El título de mi presentación es Hablar en lenguas, y se refiere, es un terreno en el que he trabajado mucho, porque yo trabajo especialmente sobre el bilingüismo con niños y adultos, y en ese contexto he hecho trabajos de investigación y de docencia, pero también hago trabajo de difusión con escuelas, padres, con eh, gente que trabaja en trastornos del lenguaje. Entonces me voy a referir en la presentación a los niños, sobre todo los niños bilingües, con algunas referencias a los adultos, y las habilidades que desarrollan. ¿Qué es lo que tiene de característico manejar más de una lengua? Y algunas de las preguntas, de las cuestiones que aparecen, es cómo hacen los niños y adultos bilingües para distinguir las lenguas, saben cuál es cuál. Me voy a referir también al peligro de aprender dos lenguas a medias, de aprender dos medias lenguas, y algunos efectos del bilingüismo en campos no lingüísticos. La cosa es que vivimos en un mundo de mucha multiplicidad lingüística. Más de la mitad de la población mundial crece con más de una lengua. Pero por otra parte, hay comunidades que son muy monolingües, y eso es típico de las comunidades que hablan español o inglés por la cantidad de hablantes que tienen. En esos contextos, el bilingüismo o el multilingüismo se suelen ver como algo extraordinario, fuente de admiración por un lado y de preocupación por otro. De admiración porque alguien puede hablar tantas lenguas, de preocupación um, por saber, bueno, cómo son los límites entre una lengua y otra, por ejemplo. Claramente no es el caso que... No es que en España o en Argentina o en Sudamérica se hable solo español. Si uno piensa en España, está también el euskera, en Sudamérica las lenguas de los pueblos originarios, con más o menos hablantes, quechua, guaraní, mapudungun. Y por otra parte, en Sudamérica tenemos también las lenguas de los inmigrantes de Europa y de Asia. Eso por un lado, en cuanto a las comunidades típicamente monolingües. Pero por otra parte, hay comunidades donde lo normal es el bilingüismo o el multilingüismo. Y ejemplo típico son algunas regiones de África. Voy a mencionar el ejemplo de Camerún, que es un ejemplo típico. En Camerún se hablan unas 250 lenguas indígenas. Y puede ser que un individuo hable Limbom y Sari, como lenguas de la familia, una del padre, otra de la madre, más Ewondo, que es una lengua franca, que se usa en la comunicación con los que no hablan la misma lengua. Más inglés o francés, que son las lenguas oficiales. Las lenguas indígenas, ninguna es oficial. Inglés o francés son las lenguas oficiales y son las lenguas que se usan en la escuela, y por lo tanto esa persona ha sido educada o en inglés o en francés. Más canfranglais, que es una lengua franca usada entre cameruneses que han sido educados en francés o en inglés. Algunas preguntas frecuentes que surgen en el contexto del bilingüismo, sobre todo con respecto a los niños bilingües. ¿Es difícil para un niño crecer en un entorno bilingüe? ¿No será demasiado esfuerzo? ¿Será capaz? Bueno, la experiencia nos muestra que los niños bilingües son capaces de mucho, aún a edades muy tempranas. Los niños bilingües pueden entender y producir expresiones en más de una lengua, pero también saben a quién dirigirse en qué lengua, y pueden cambiar rápidamente de una lengua a otra. Claramente, aquí estamos hablando de una serie de habilidades diferentes. Tenemos, por un lado, habilidades sociales, que son muy conocidas en general. También hay habilidades lingüísticas menos conocidas, habilidades lingüísticas que van más allá de saber palabras en otro idioma. Y también habilidades cognitivas que son menos conocidas todavía. Con respecto a las habilidades sociales, que son las que más se conocen, los niños y los adultos bilingües pueden comunicarse con hablantes de por lo menos dos lenguas, y así tienen acceso a dos culturas diferentes. Pero también hay habilidades lingüísticas que yo les llamo olfato para la gramática, en el sentido
de que, claro, los niños bilingües entienden y pueden usar palabras y expresiones en más de una lengua, pero también se dan cuenta de cómo funciona una lengua. Les voy a mostrar vamos a ver un ejemplo. Si yo muestro esta oración, Javier es resfriado, y opino y pregunto qué les parece, y después muestro esta otra, Javier es una mesa. Los niños bilingües son más rápidos y más correctos que los monolingües de la misma edad en juzgar que la primera oración es incorrecta, está mal, y la segunda está bien, pero no tiene sentido. Es decir, pueden distinguir lo que es correcto desde el punto de vista gramatical y si una expresión tiene sentido o no. Eso es un efecto de que al manejar dos lenguas, la ventaja se da en que al manejar dos lenguas, la estructura de las lenguas se nota más y el niño aprende a prestar más atención a sus características, a sonidos, palabras, oraciones. Pasamos ahora a las habilidades cognitivas. ¿A qué me refiero con habilidades cognitivas? Los niños bilingües manejan muy bien señales que apuntan en distintas direcciones, que son contradictorias, y son muy buenos al seleccionar la información relevante, es decir, cambian de perspectiva con mucha soltura. Y aquí vamos a ver otro ejemplo. Si yo muestro estas imágenes y pregunto, ¿qué palabra es más larga? Otra vez, como en el ejemplo anterior, los niños bilingües son más rápidos y más correctos que los monolingües de la misma edad en decir que la palabra más larga es escarabajo. Es decir, son capaces de distinguir las características de la palabra de las características del objeto denominado. Tren es una palabra corta, pero es un objeto largo, mientras que escarabajo es una palabra larga, pero se refiere a un objeto pequeño. Esta ventaja viene de la experiencia de elegir una lengua según la situación y según la persona con quien hablan, además de lo que ya mencioné antes, la capacidad de enfocar en las propiedades lingüísticas, en las características de las palabras mismas. Ahora, esto es una habilidad que se puede trasladar a campos no lingüísticos, digamos, la habilidad del cambio de perspectiva y del seleccionar cuál es la información correcta en una situación en particular. Voy a mencionar ahora algunas preocupaciones o supuestos problemas que se dan en los bilingües. Una de las cuestiones es si es que los niños bilingües aprenden dos medias lenguas, y esto es una preocupación típica de padres y maestros, de padres recientes, si es que el niño va a aprender dos medias lenguas y no la versión correcta de ninguna de las dos, y de maestros que se encuentran con un niño bilingüe en la escuela, y de nuevo, se preguntan cómo de correcto será este chico en la lengua mayoritaria. En este sentido, hay que recordar que a un niño monolingüe le lleva normalmente unos 3 años llegar a producir una lengua comprensible para alguien de fuera de la familia inmediata. Y en general es normal y tener vocabularios y estilos diferentes en las dos o más lenguas si las usamos en contextos diferentes, en casa, en la escuela, con los abuelos. Otro aspecto que se ve como un gran problema y fuente de gran preocupación es la cuestión de la mezcla de lenguas. ¿Es realmente una ensalada de lenguas o es alta cocina? La pregunta que está detrás de esto de la mezcla de lenguas es si las dos lenguas se pueden mantener separadas. Y no es raro oír tanto a niños como a adultos bilingües producir palabras de distintas lenguas, aparentemente todas mezcladas, un fenómeno conocido como code switching.
Y con frecuencia, a veces uno piensa que eso es porque el hablante no sabe lo suficiente de la lengua A y necesita recurrir a palabras de la lengua B, o porque no sabe qué lengua es cuál. Y aquí viene la pregunta de si es un síntoma de confusión o si es una habilidad especial. Voy a mostrar algunos ejemplos de lenguaje infantil que ilustran cómo los niños importan palabras de una lengua a otra y las adaptan al contexto morfológico y sintáctico. Las adaptan también al contexto fonológico, pero no voy a dar ningún ejemplo de fonología aquí. Entonces vemos cómo manejan las estructuras de distintas lenguas. Empecemos con un ejemplo de léxico. En lo que se importa es el léxico. Estos son niños bilingües franco-alemanes, muy chicos, 1 año 5 meses, 1 año 11 meses, y el tercer ejemplo es el mismo chico un poco más adelante, 2 años y 5 meses. En azul, las palabras en francés, en negro, las palabras en alemán. En el primer ejemplo tenemos una salchicha ahí, une saucisse, da, al francés, alemán. En el segundo ejemplo, poupée cassée, muñeca rota, caput, rota. El tercer ejemplo, una expresión de 4 palabras, alemán, francés, Quédate todavía, encore, ahí, drin, chèvre. Quédate todavía ahí, cabra. A primera vista, estos son ejemplos de la temida ensalada de lenguas, particularmente el tercero. Pero sin embargo, vamos a ver que los bilingües sí conocen las reglas. Los bilingües, tanto niños como adultos, saben cómo formar palabras y cómo adaptarlas al contexto lingüístico. Un par de ejemplos de préstamo léxico y cómo se adaptan al contexto morfológico. Un ejemplo de un chico bilingüe en inglés y japonés, un chico de 5 años, es decir, un poco más grande que los anteriores, los chicos anteriores. Es un chico que vive en Japón y tanto el inglés como el japonés están bien desarrollados. El chico dice, "This was the kawaiiest story." Este fue el cuento de más miedo. La expresión es en inglés, usa la palabra japonesa kawaii, de miedo, y le agrega la forma del superlativo inglés, kawaiiest. Es decir, usa una palabra japonesa marcada como si fuera inglesa. Repito, en este chico que tiene 5 años, tanto el inglés como el japonés están bien desarrollados. El hecho de que use la palabra kawaii no es porque no conozca la palabra scary en inglés. Un ejemplo similar de una niña bilingüe con inglés y español, 3 años, que muestran también cómo las palabras que se toman en préstamo se adaptan a la lengua que las recibe. Esta chica dice, "La muna está beautiful." Tenemos aquí, es una expresión en español, usa la palabra inglesa moon, pero la marca como en español, es decir, con la marca de género femenino en el determinante la y en la desinencia a. Además, hace la selección correcta de la cópula está. Vamos a ver ahora cómo es que, esto es lo que recién hemos visto, son léxicos, préstamos léxicos. Y lo que voy a ilustrar a continuación es cómo las estructuras gramaticales son diferentes. Aquí vuelvo a los bilingües franco-alemanes y en primer lugar un poco de información sobre la estructura de la oración en francés y en alemán. El francés es una lengua con la estructura sujeto, verbo, objeto, como el español, y es una lengua de núcleo inicial. Si nos fijamos en el sintagma verbal, verbo no finito, objeto, el verbo no finito precede al objeto. El alemán, en cambio, en la oración declarativa, el orden es sujeto, verbo, objeto, pero si el verbo finito, si el verbo tiene 2 partes, si hay un auxiliar, el verbo finito y el verbo no finito están separados por el objeto. ¿Por qué? Porque el sintagma verbal en alemán es de núcleo final, objeto-verbo. El azul representa
la parte verbal, el objeto en rojo. Y ahora vamos a ver los ejemplos. Son ejemplos de los niños franco-alemanes, edad 2 años y 11 meses, 2 años y 7 meses. En el primer caso tenemos una expresión en francés con un préstamo del alemán, la palabra Korb, canasta. Vamos a buscar la canasta. El verbo tiene un auxiliar y el verbo léxico, va chercher, verbo finito, verbo no finito, que preceden al objeto, le corps, la canasta. El otro ejemplo es una expresión en alemán con un préstamo léxico del francés, maison, pero en este caso vemos que la estructura de la oración es la estructura del alemán. He hecho una casa, el auxiliar inicia la oración, sigue el objeto, ein maison, con el determinante en alemán y el sustantivo en francés, seguido del participio hecho, el verbo no finito. Es decir, tenemos dos estructuras claramente distintas. No es que estos dos chicos estén mezclando palabras de cualquier manera. Y esto claramente ilustra cómo es que los chicos conocen las reglas. Al importar palabras de otra lengua, los niños siguen las reglas de la lengua que las importa. Saben cómo crear palabras y saben cómo hacer que se ajusten al contexto morfológico, sintáctico y fonológico. Y esto es exactamente igual que los adultos bilingües, pero también igual que los adultos monolingües, en el sentido de que en el lenguaje de los adultos hay innumerables ejemplos de adaptación de palabras importadas, por ejemplo, del inglés, como frizar, escanear, googlear. Entonces, espero que con esto quede claro por qué el code switching no es signo de confusión. No es signo de confusión porque lo típico es que los hablantes cambien de lengua cuando están hablando con alguien que también sabe las dos lenguas. Pero no es usual que cambien indiscriminadamente. Es una habilidad. ¿Por qué es una habilidad? Porque muestra cómo los hablantes explotan la posibilidad de usar otra palabra u otra expresión y de adaptarlas al contexto lingüístico en morfología, sintaxis y fonología. Si volvemos a la pregunta que hice hace un rato, ¿esto es una ensalada de lenguas? No, es cocina de hasta escuela. Una cuestión que a veces nos encontramos en este contexto es la pregunta sobre la combinación de lenguas, sobre qué combinación, si hay combinaciones que son más favorables que otras, en el sentido de que son más fáciles o son más útiles. Y la respuesta es que la combinación específica no importa, la combinación específica da lo mismo, lo que importa es el hecho de manejarse en dos lenguas distintas, manejarse en dos dialectos distintos, en dos variedades distintas, por ejemplo, español peninsular, español rioplatense, o en dos modalidades distintas, por ejemplo, español oral, español de señas, que son dos lenguas totalmente distintas, pero son también modalidades distintas. Y aquí una cuestión que aparece sobre todo con respecto al contexto escolar es la cuestión de las lenguas y su prestigio. Las lenguas que se aprenden en la escuela, hay un contraste entre las lenguas que se aprenden en la escuela y las lenguas de andar por casa. Las lenguas que se aprenden en la escuela generalmente se ven como prestigiosas y útiles. Por ejemplo, el inglés en el jardín de infantes, el mandarín en la primaria. En general son lenguas con muchos hablantes y se ven como que facilitarán empleos. En ese sentido son lenguas útiles. Las lenguas que se hablan en casa a veces se ven como menos prestigiosas, sobre todo si no son lenguas mayoritarias y si no son lenguas que aparecen en el contexto escolar. Entonces se pueden ver como representantes de un medio de bajo nivel educativo y se ven como problema en el sentido de que se teme que el chico no llegue a manejar bien la lengua mayoritaria en la comunidad
y que eso ponga en peligro el progreso escolar propio y el progreso de su grupo escolar, en el sentido de que los maestros tienen que adaptarse a los chicos que no manejan ese idioma. Eso es una preocupación muy frecuente, bueno, en el Reino Unido, en Alemania, que los chicos de familias de inmigrantes, hay muchos padres que no quieren que sus hijos estén en la escuela con familias de inmigrantes porque piensan que el chico no va a aprender bien, porque van a tener que esperar a los que no van más atrás. En realidad, al contrario, estudios recientes en educación escolar muestran que fomentar la lengua de la familia tiene un efecto positivo en el progreso escolar. Y en el contexto escolar es importante valorar las lenguas que los niños traen de su familia, aunque no sean lenguas de prestigio, porque en realidad son un enriquecimiento más que un problema. En suma, manejar más de una lengua multiplica las palabras, sí, pero no solamente eso, sino que también ayuda a entender cómo funciona una lengua, cómo es su arquitectura. Y además, aprender y usar más de una lengua permite desarrollar habilidades sociales, lingüísticas y cognitivas que no están al alcance de un monolingüe de la misma manera. Y son habilidades que se transfieren no solamente a otras lenguas, sino también a terrenos no lingüísticos. Y les doy una referencia de un artículo que más o menos dice lo mismo que en esta presentación.